Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Hoy nos encontramos nuevamente en este ciclo de Conócete a ti mismo y el tema de hoy va a ser los tres componentes en la vida del ser humano. Y cuando hablamos de vida, cuando hablamos de nuestra vida, de la vida del ser humano, el- lo que tenemos, digamos, incorporado es que la vida comienza cuando nacemos, el día de nuestro nacimiento, y finaliza el día de nuestra muerte. Y esta visión es una visión un poco limitada, porque si empezamos a investigar un poco en todas las culturas, en los filósofos, en los grandes maestros, nos hablan de algo más. Nos hablan que esta conciencia, energía que somos, recuerdan que en otros encuentros estuvimos hablando que estamos compuestos de tres aspectos, digamos, la materia, que es el cuerpo que vemos, este cuerpo físico, la conciencia y la energía, y que esta conciencia utilizaba la materia a través de la energía. Entonces, otras visiones nos hablan que esta conciencia-energía no muere, sino que lo único que, digamos, dejamos de ver o muere, entre comillas, es el cuerpo físico. Entonces, y no solo que no muere esta conciencia-energía, sino que va a regresar con otro cuerpo físico, con otra personalidad, pero esa conciencia-energía continúa siendo la misma. Entonces, cuando hablamos de vida, expandimos un poco esta visión que tenemos y nos damos cuenta que la vida existe más allá de este plano físico que vemos. Es decir, también la vida se despliega en otro plano que podemos llamar el plano de la luz. Y antes de llegar al plano de la luz, un plano intermedio que se denomina el plano de tránsito, donde se van, digamos, estos componentes perecederos se van desprendiendo, digamos, lo que no permanece, lo que es perecedero en nuestro cuerpo se desprende en este campo del tránsito y tanto este campo de tránsito, este espacio de tránsito y este plano de la luz, lo vamos a ver en profundidad en un ratito, pero ahora quiero concentrarme en la idea de que la muerte no existe, sino que hay una vida única que va desplegándose en tres espacios, por decirlo así, ¿no? El espacio la parte física, el espacio de tránsito o intermedio y un plano de la luz. Entonces, si nosotros somos conscientes, empezamos a diferenciar y a comprender la idea de una conciencia energía y una materia, es decir, en algunas corrientes espirituales le llaman a esta conciencia energía el conductor y a la materia o el cuerpo físico le llaman el coche, ¿no? Entonces, si nosotros somos conscientes de que existe una conciencia energía, una materia, es decir, un conductor y un coche, empezamos a perder ese miedo a la muerte. Entonces, cuando empezamos a perder ese miedo a la muerte, también empezamos a vivir más plenamente. Y cuando empezamos a vivir más plenamente, también empezamos a vivir con mayor profundidad. Y eso nos permite desarrollar o aprovechar en conocernos más, en un autoconocimiento, por ejemplo, y también en ir evolucionando en conciencia. Entonces, esta idea de los tres aspectos, una vida única y tres aspectos, podríamos practicarlo, por ejemplo. Imaginen, imaginen estar en un lugar, por ejemplo, yo acá estoy en mi living conversando y grabando este video, estoy en el living. Tengo una puerta, si quiero pasar a la galería, es decir, al exterior de mi casa, donde tengo la galería y un pequeño patio con pasto,
y después desde esa galería también me puedo comunicar con la cocina, y también desde la cocina tengo una puerta que accede acá al living, es decir, tres espacios que están comunicados, ¿no? Ustedes lo pueden practicar, no sé, su habitación, otra habitación, el balcón, o donde, en algún lugar donde tengan tres espacios que estén comunicados entre sí. Entonces, imaginen que yo estoy acá en mi living, empiezo a caminar y antes de salir a la galería, es decir, de pasar a la puerta desde el living a la galería, cierro los ojos y paso. Abro los ojos y estoy en la galería. Sigo caminando hasta la puerta que me comunica con la cocina y antes de pasarla cierro los ojos nuevamente y paso. Cuando abro los ojos estoy en la cocina y sigo. Desde la cocina sigo caminando hacia la puerta que me comunica con mi living, cierro los ojos, paso y estoy de nuevo en mi living. Y así puedo continuar. Es decir, que podríamos llevar el paralelo de estoy en la vida física acá en mi living, paso al periodo o a la parte de tránsito cuando estoy en la galería, donde se disuelven estos componentes físicos, y de la galería a la cocina voy al plano de la luz. Del plano de la luz vuelvo nuevamente a la vida física, paso a la galería, es decir, al tránsito, plano de la luz, vida física, tránsito, plano de la luz, vida física. Y así, por ejemplo, podría empezar a tomar conciencia de estas tres fases en la vida del ser humano. Bueno, ¿qué pasa en la fase de tránsito? ¿Cómo es el proceso de disolución, digamos, del cuerpo físico de este coche que decimos en la fase de tránsito? Entonces, nosotros cuando fallecemos, o sea, cuando el cuerpo físico deja de vivir, este cuerpo denso, eh, fallecemos, el cuerpo físico se empieza a disolver. ¿Qué pasa con los otros cuerpos? Recuerdan que hablamos de 7 cuerpos en uno de los encuentros, ¿no? Entonces, están los 4 cuerpos inferiores y los 3 cuerpos superiores. Los 4 cuerpos inferiores, ¿cuáles eran? Cuerpo físico, uno es el denso, que es el que vemos, y el cuerpo físico sutil, que es el doble etéreo. Después está el cuerpo emocional o astral y el cuerpo mental inferior, que es esta mente concreta, esta mente, digamos, nuestra personalidad. Esos serían los 4 cuerpos que se van a disolver en esta fase de tránsito que comienza una vez que fallecemos. Primer cuerpo se disuelve, ya sabemos, se va disolviendo y vuelve a la madre tierra, porque estamos compuestos de los elementos de la tierra, principalmente los 4 elementos, más toda la tabla periódica en distintos grados de los elementos que conocemos. ¿Qué pasa con el otro cuerpo? El cuerpo sutil, el cuerpo doble etéreo, el cuerpo físico sutil, digamos, el doble etéreo, este va a permanecer cerquita del cuerpo físico durante un tiempito muy corto. Es decir, porque este cuerpo físico sutil o doble etéreo es el que le da la vitalidad al cuerpo físico, ¿no? A partir de esta vitalidad es que vivimos. Entonces, en unos poquitos días se disuelve. Los otros dos componentes de la personalidad, o sea, el emocional y la mente inferior o concreta, que también se tienen que disolver, el tiempo que tarde en disolverse en esta fase de tránsito es muy variable. ¿Y de qué depende? Va a depender de cuánta densidad nosotros traemos desde nuestra parte física, cuánta densidad traemos al momento de morir, es decir, cuánta densidad con las emociones, esos aspectos egoicos, digamos, nuestros deseos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros apegos, eh, es decir, claro, nuestros pensamientos, cuánto apego al mundo material tenemos. Entonces, cuanto más apego, más va a tardar esos dos cuerpos en disolverse. Y cuanto más apego, en esta fase también corremos, digamos, el riesgo, por decirlo de alguna manera, de anhelar o sea, anhelar seguir, continuar teniendo estas ideas, estos sentimientos, estas emociones, pero que no las podemos sentir de alguna manera o tener porque ya carecemos de cuerpo físico.
es esta fase donde muchas culturas denominan el infierno, ¿no? Porque estoy apegada, pero no tengo un cuerpo físico, entonces estoy como ahí transitando este espacio de tránsito, anhelando querer tener un cuerpo físico y no lo tengo, y entonces, bueno, después conversamos más profundamente qué puede suceder, pero, y esta disolución de estos dos cuerpos, el emocional y el mental inferior, es rápida cuando yo en el mundo físico desarrollé cualidades sálmicas o estuve más conectado con lo que es la mente abstracta desde, digamos, desde la generosidad, desde el desprendimiento, soltar, desde no desapegarme, desarrollar altruismo, desde todos estos sentimientos, digamos, o pensamientos o ideas o acciones desde el alma y emociones de alta vibración, entonces estoy muy desapegada y eso me va a permitir que rápidamente se disuelva mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental denso, mi cuerpo mental, perdón, inferior, que es esta mente abstracta. Bueno, una vez que concluye esta fase de tránsito, pasamos a lo que es el plano de la luz. Eh, o sea, ya se disolvieron en la fase de tránsito estos cuatro cuerpos inferiores, es decir, el cuerpo físico denso, el cuerpo físico sutil o doble etéreo, el cuerpo emocional y la mente inferior o concreta. Se disolvieron en el plano, en la fase de tránsito. En el plano de la luz, digamos, ¿qué accede al plano de la luz? Los tres componentes superiores, en lo que llamamos el yo superior, o recordemos, la mente abstracta, la mente superior, o alma humana, el alma universal y el espíritu. Entonces, el plano de la luz es un plano, todo esto estamos hablando de todas las culturas que nos están contando de diferente manera, las corrientes, los maestros, los grandes filósofos, bueno, y un montón de cosas que he investigado en un montón de bibliografía, es lo que cuentan o lo que nos dicen del plano de la luz, es que es muy sutil y que cualquier pensamiento, sentimiento de la conciencia se responde de manera inmediata, ¿no? Porque no existe espacio-tiempo. Entonces, esta existencia es dichosa, digamos, es plena felicidad y va a tener que ver con cuántos son los nutrientes de la conciencia que va a tener mi alma para que mi presencia en el plano de la luz, digamos, la presencia de este yo superior, sea de alguna manera firme, no sea como diluida, no es que yo vivo en el plano, digamos, físico, hago lo que quiero, sin duda puedo hacer lo que quiero, pero quiero decir, si hago lo que quiero y después voy a esperar que en el plano de la luz la existencia sea dichosa y maravillosa. No, tiene que ver con las acciones o con mis sentimientos, o cómo yo nutrí el alma con buenos sentimientos, pensamientos de alta vibración, para que yo después, luego en el plano de la luz, pueda acceder a esa dicha, digamos, tiene que ver con el merecimiento. Entonces, con ese cultivar, no es que simplemente voy a acceder a la dicha porque sí, digamos, por merecimiento. Entonces, por eso no está bueno limitarse a esperar y gozar de eso porque no funciona así. Entonces, va a tener pocas opciones si tengo poca firmeza de yo poder manejar ese cúmulo de experiencias que me van a suceder en el plano de la luz. Entonces, la falta de firmeza se va a traducir en poca fuerza interior en mi próxima encarnación o regreso al plano del físico, ¿no? Porque está como relacionado de cuánto tiempo voy a estar, si podemos hablar de tiempo, en el plano de la luz. Bueno, va a depender de cuánto yo tarde, de alguna manera, en integrar todas esas experiencias en el plano físico. Y después de ver si es que
es necesario un nuevo plano físico para volver, digamos, a tener materia prima de alguna manera para experimentar o desarrollar cualidades que yo decida seguir desarrollando en autoconciencia. Bueno, ¿y cuál es la dinámica de las reencarnaciones? La conciencia-energía, cuando está en el plano de la luz, empieza a planificar eh, en función de lo que de lo que creamos oportunos, que tenemos que evolucionar en conciencia, empieza a planificar la próxima encarnación. Es decir, va eligiendo qué tipo de cuerpo van a ser, si va a ser hombre o mujer, cuáles van a ser sus padres, en qué país van a ser, qué circunstancias, no sé, vitales más significativas va a vivir, cuál es el entorno social, puede coordinar con otras almas los aprendizajes que va a venir a vivir, esos llamados pactos con otras almas. Entonces, va a planificar en función a esta causa y efecto, ¿no? Porque puede suceder que de otras encarnaciones hayan quedado, digamos, causas abiertas, que no surgieron efectos en en esas encarnaciones, porque en el plano de la luz y de tránsito no están los efectos. Los efectos están en el plano de las encarnaciones. Entonces, a veces traemos esos efectos de vivencias de otras encarnaciones y lo vamos viviendo en las próximas, ¿no? Entonces, esto tiene un plan, digamos, un papel evolutivo importante porque me va a permitir eh, darme cuenta de las consecuencias de si son actos, digamos, evolutivos o son actos que no me va a permitir evolucionar, ¿no? Esta dinámica de las encarnaciones tiene que ver con acelerar el despertar de la conciencia, ¿no? Y esto también de ir cambiando el vehículo o el coche o el cuerpo y el entorno, todo lo que dijimos antes, me permite también que la experiencia sea mucho más rica, porque imagínense si yo viviría 5.000 años siendo Patricia, con estos padres, con estos hijos, con este entorno social, es decir, tendría una experiencia un poco más limitada en cuanto a o sea, solo sería mujer, tendría la experiencia de mujer, solo en este país, solo, sí, mucho tiempo, pero solamente esta experiencia. Entonces, por eso, de ir variando sexo, país, entorno social, etcétera, etcétera, me va a permitir momentos en donde voy naciendo, tener una experiencia más amplia, que es la que va a recolectar eh, mi conciencia energía. Y también esto de tener conciencia de muerte eh, me hace cuestionarme más en profundidad e ir adquiriendo la conciencia de la mente abstracta, ¿no? Si yo viviría 5.000 años, como que no tendría conciencia de muerte y por ahí no me haría estas preguntas de dónde vengo, a dónde voy, y entonces no evolucionaría tanto en conciencia. Entonces, a través de estas distintas encarnaciones, la conciencia energía va introduciendo como variaciones importantes, depende de lo que necesite o quiera ir aprendiendo, evolucionando y adquiriendo, cuestiones evolutivas, ¿no? Entonces, en este tiempo es como se acerca el final de una rueda grande de encarnaciones, entonces hay como objetivos espirituales que ya tenemos que alcanzar, como que el juego estaría terminando, por decir, esta parte del juego, porque el juego continúa en otro nivel, digamos, pero este nivel de juego ya está cerrando. Entonces, hay como una aceleración y un despertar cada vez más de diferentes, en este plano de encarnación. ¿Por qué? Porque como empieza a finalizar esta cadena de encarnaciones, eh, y el objetivo, digamos, es comprender mi origen divino, ¿no? Necesito muchas encarnaciones para darme cuenta de mi origen divino y una vez que me di cuenta de esa, o sea, es como lento primero darme cuenta que tengo un origen divino, o sea, que hay un fractal de la divinidad en mí y que es el que yo tengo que, el fractal está, pero está en forma de semilla. Si yo me tengo que dar cuenta que lo tengo que cultivar para que esa parte crezca.
Entonces, eso necesita muchas encarnaciones. Pero una vez que me di cuenta, ya la evolución es más rápida. O sea, porque evoluciono mucho más rápido en autoconciencia una vez que me di cuenta de mi origen divino. Entonces, mientras más identificados estemos con el coche, con el cuerpo físico, con la materia, vamos a pensar que toda esta vida física es el principio y el fin de todo. Nos vamos a poder a tomar toda la tremenda, ¿por qué? Porque vamos a estar identificados con lo concreto. Entonces, recordar que el espíritu es nuestro verdadero ser y que el espíritu permanece en el plano de la luz y solo proyecta una parte de sí primero en esta tríada superior, primero en el alma universal y después esa alma universal, una parte de sí se proyecta en el alma individual, o es decir, el cuerpo espiritual, una parte se proyecta en el cuerpo, la parte superior de lo que sería el alma universal y una parte en el alma individual o cuerpo mental superior, ¿no? Entonces, y hay un momento que esta tríada, o sea, este yo superior, no puede seguir descendiendo por un tema de vibración, por un tema solamente de frecuencia vibratoria. Y además eso permite que no, o sea, ninguna energía más densa puede asaltar a esta tríada superior. Entonces, ¿pero qué pasa? No puede seguir descendiendo, pero el alma también necesita nutrirse de las experiencias humanas. Entonces, una parte del alma, cuando se llega a esta tríada superior que llega al alma individual, se proyecta en la materia. Es decir, que desde que nacemos, una porción del alma, es decir, esta divinidad que llevamos dentro, es esta porción que tiene que hacer esta experiencia, nutrirse de esta experiencia humana. Y es como si podríamos dar el ejemplo como en economía, cuando uno hace una inversión, bueno, el alma invierte en la materia, como en economía nosotros invertimos no sé, en plazo fijo, en alguna inversión. Bueno, cuando uno invierte, al principio, normalmente, no ve los beneficios o no tiene la rentabilidad los primeros meses, o cuando uno no se arma un negocio uno invierte en armar su propio negocio. Al principio, bueno, toda esa inversión todavía no se recupera. Necesitas un tiempito para que empieces a recuperar la inversión. Entonces, al principio es como lenta esta recuperación. Y bueno, yo sigo, y después empiezo a recuperar la inversión. Entonces, por eso, la primera etapa es como que no tengo autoconciencia, como que esta alma influye poco, ¿no? En esta comparación con la economía. Y la rentabilidad podemos decir que es reducida. Entonces, pero como es más fácil mover la energía sutil que la energía densa, o sea, la cantidad de fuerzas que yo puedo invertir en un pensamiento, en un sentimiento, de alta vibración, o sea, con la misma porción voy a poder mover más que si yo quisiera mover de parte densa, ¿no? Es lo mismo que, no sé, yo quiero mover alguna piedra o algo que me requiere mucha fuerza física, pero si yo primero invierto en pensar cómo sería la manera más fácil de mover eso que es pesado, entonces en lugar de ir empujando de cualquier manera, si yo empiezo a pensar cuál es la manera más fácil, entonces me doy cuenta que si yo empujo de tal manera, si yo agarro no sé, una madera, empiezo a pensar, después la fuerza física invertida va a ser menor porque ya lo pensé. Entonces la materia sutil se mueve, yo necesito menos inversión para mover lo denso. Entonces, cuanto más acumule yo generosidad, pensamientos altruistas, sentimientos buenos, voy a poder superar ese efecto de tracción que me jala la materia. Entonces, en la fase de tránsito, para tenerlo claro, lo que se tiene que liberar es la porción de alma, esa porción proyectada de alma que está enredada con la materia. Eso es lo que se tiene que liberar cuando en esa porción de tránsito se diluyen los cuatro cuerpos inferiores.
Entonces, el alma llega un momento en que se da cuenta de que su identificación no tiene que ver con lo físico o con estos cuatro cuerpos inferiores, sí, es decir, con el cuerpo físico denso, con el cuerpo físico etéreo, con el cuerpo emocional y con la mente inferior, sino que se da cuenta que su identificación tiene que ver con los tres cuerpos superiores, la tríada del yo superior. Entonces, primero, ¿qué hace? Se da cuenta intelectualmente, o sea, lo entiende así como estamos nosotros desarrollando este encuentro, por ejemplo, y después lo empieza a vivir. Entonces es ahí cuando el alma trasciende y supera su identificación con lo físico. Entonces, eh, primero se da cuenta que pertenece al alma universal, o sea, que no es un alma individual, que primero parecía diferenciada, pero surge de ese proceso. Y después se da cuenta que esta alma universal se identifica con el espíritu, que es como el vehículo del alma universal, que está consciente en todos los niveles. Entonces, ¿cómo se da cuenta de esto el alma? Por un caminito ¿de qué? De autoconciencia y de evolución propia. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que esta alma eh, o esta tríada superior, yo superior, alma individual, alma universal y el espíritu sean los que gobiernen o, sí, gobiernen, estén por encima del cuaternario inferior o los cuatro cuerpos inferiores, que estén por encima del cuerpo denso, el cuerpo, digamos, físico denso, físico etéreo, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, porque la natura, o sea, es como que lo inferior está sometido a lo superior. Eh, entonces, estos cuatro cuerpos inferiores quedan como armonizados con el yo superior y empiezan a vivir en perfección. Tienen como el mismo objetivo, como si se ensamblaran, todos con el mismo objetivo. Entonces, de a poquito, este yo superior va dominando al inferior, se va identificando consigo, y entonces es cuando primero la mónada empieza a dominar la personalidad, se identifica con el alma, y el resultado final es que desaparecen las causas del sufrimiento, porque me doy cuenta de que me identifico con ese yo superior, no con la parte inferior. Entonces, entramos como en la vida real, digamos. Salimos del proceso de evolución inferior, de los reinos inferiores, digamos, y del proceso de evolución humano, nos preparamos para la verdadera vida del espíritu, o sea, trascendemos la evolución humana. Y lo hacemos de una manera, digamos que la persona iluminada es la que es autoconsciente de que el espíritu universal se reconoce en esa verdadera naturaleza, se reconoce una con el todo. Entonces, ahí es cuando la mónada despliega, mónada llamamos al yo superior, se despega de la evolución humana y entonces llega a su fin, porque es cuando se deja de identificar con estos cuerpos materiales, pero conserva su poder, digamos, porque empieza su nueva vida y ahí es cuando decimos que la persona está iluminada, cuando lo que decía antes, y finaliza este ciclo de encarnaciones. Entonces, y acá hay como una decisión, nos dicen todas las corrientes, digamos, todos los maestros, los guías, las corrientes filosóficas, las sabidurías ancestrales, que tiene como una última elección eh, este espíritu, ¿no? En donde puede sumergirse o juntarse con el todo, o puede elegir renunciar a esta posibilidad y retener como una conciencia separada que permita permanecer, digamos, en contacto con estos mundos inferiores, con el objetivo de asistir a la humanidad en este proceso espiritual de evolución. Entonces, es como si la parte humana fuese no sé, estaríamos en primaria, secundaria, hacemos todo el caminito, nos recibimos y entramos en la vida real y ahí podemos decidir, bueno, continúo mi camino o si no, bueno, hago una especie de eh, en lugar de continuar mi camino en mi evolución, también
digo, bueno, no, voy a ayudar a los cursos inferiores, voy a asistir en esta etapa a los cursos inferiores, jardín, primaria, secundario, para que puedan superar y también todos evolucionar. Entonces, de esta vida, digamos, esta vida real, poco sabemos, ¿no? Es lo que conocemos por las culturas que nos están como contando, pero poco sabemos, podemos retrasar este proceso de evolución, pero se dice que no podríamos escapar, digamos, al destino. Así que bueno, este es un poquito el contarles lo que tiene que ver con el proceso, digamos, de las tres, en este ciclo de Conócete a ti mismo, cuáles eran estas tres fases de la vida humana. Bueno, espero haber sido clara. Les agradezco mucho, mucho por acompañarme en este ciclo y nos estamos encontrando en nuestro próximo encuentro para compartir algo más en este ciclo de Conócete a ti mismo. Muchas gracias. Ahí suena la alarma, lo vamos a apagar. Que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro. Chau, chau.